¿Qué tal amigos? Mi nombre es Wilfredo Campos y bienvenidos a Crónica Universal. Así que sin más, comencemos. Antes de comenzar con el contenido de ese video, no olviden suscribirse, dejar su like, comentar, compartir, ya que este será un video muy interesante y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Bien, en el presente video hablaremos del tanque, principalmente de los T-55. Analizaremos detalladamente sus posibles reemplazos, así como su discutida funcionalidad del tanque al día de hoy en el campo de batalla, con relación a la guerra moderna. Empezamos porque el T-55 es un tanque cuyo fabricante es el gigante ruso Ural-Vagon-Zavod. Quizás para muchos esta palabra sea impronunciable, pero bueno, así es la pronunciación eslava. Este tanque se incorporó a nuestras Fuerzas Armadas durante el gobierno militar de Velasco Alvarado en el año de 1972. Este gobierno compró un aproximado de 250 a 350 ejemplares para la división blindada. Se le hizo algunas modificaciones al T-55 original. Dos de los más importantes son emprendidos por la empresa local Diseños Industriales Casanave. Inicialmente se presentan dos prototipos de tanque, que se denominan el T-55M1 León y el T-55M2 León, bajo el proyecto DIEDE, en asociación con el Ejército del Perú. Este proyecto sí arribó a buen puerto porque se le hizo algunas modificaciones a nuestros reactores de combate principales. El T-55M1 León 1 incorporaba un telémetro láser, una computadora balística, 4 rampas para misiles antitanque Malyutka, sí, estos misiles, o como se les conoce en el argot militar como pequeño bebé, en dos rieles laterales a la torreta, capacidad para disparar una munición APFDS, o sea, esta es una munición cinética que perfora blindaje, protección para las orugas y camuflaje tipo desértico. El T-55M2 agregaba, además de ya las modificaciones previas, un sistema de visión nocturna, un nuevo sistema de dirección, un nuevo sistema de control de tiro, un nuevo sistema de comunicaciones, aire acondicionado, turboalimentación al motor, el sistema GPS, entre otros. Ahora, para su reemplazo, en un inicio, se evaluó las propuestas como el T-72, T-80, el PT-91, el T-55 AMG, es una modernización que se le debería hacer, ¿no? Y hasta el T-90S. Posterior a este primer intento, durante el segundo gobierno de Alan García en el 2008, se evalúa la compra de tanques MBT-2000 a la empresa china Norinco. A pesar que la variante probada, ¿se acuerdan de los tanques que trajo Alan García? Ya, de esos estamos hablando. Estos tanques no cumplían con los requerimientos técnicos del ejército. Se alcanzó un compromiso con el fabricante para adecuar con este tanque a las especificaciones. Ahora, en consecuencia se presentan en la parada militar del 2009 un lote de 5 tanques, específicamente el 8 de diciembre, algo que es curioso porque por lo general cuando hay un desfile de estos, siempre se hace el 29 de diciembre, ¿no? Como todos lo sabemos, pero se presentó el 8 de diciembre. Para los que no saben qué es el 8 de diciembre, qué ocurre en esta fecha, por qué eligieron esta fecha, sencillo, el 8 de diciembre es el Día del Ejército. Ahora, el potencial acuerdo se frustra cuando la empresa ucraniana reclama los derechos de exportación cedidos sobre el motor. ¿Qué pasaba con eso? O sea, ¿cuál fue el meollo del asunto? Que los chinos tenían una licencia para la fabricación, más no para la exportación. Porque recordemos que los chinos ensamblan muchos de sus vehículos o de su industria militar en general con componentes o motores, ya sea partes electrónicas, etcétera, etcétera, con componentes de distintos orígenes, ¿no? Y en este caso en particular el motor era ucraniano. Y valga la redundancia, el asunto fue que, está bien, los ucranianos le cedieron la licencia para fabricación, pero no para exportación. Por ese motivo el acuerdo se cae. Posteriormente, la empresa Casanave insiste con un nuevo y mejorado proyecto para el T-55. Esta vez se asocia con la empresa ucraniana KMDB, Kharkiv Morozov Machine Building Design Bureau. Estos presentaron un prototipo al que le denominaron T-55M8A2 Tifón, sobre la base del T-55MG.
que buscaba modernizar un total de 140 unidades para equipar a 4 batallones, a un precio bastante reducido, por supuesto, en comparación a la adquisición de tanques nuevos. La propuesta integraba un motor supercargado de 1050 caballos de fuerza, una mira para el artillero modernizada. Dos de sus ejes le iban a poner un telémetro láser, un sistema de observación PNK5 para el comandante, una cámara térmica Buran con mira optrónica para el artillero, así como un monitor y panel de mando. Para el comandante, un nuevo cañón KBM-1M de 125 por 48 milímetros de animaliza cromada. La transmisión iba a ser una EMS500, una nueva transmisión, por supuesto, porque al ponerle un nuevo motor, naturalmente tiene que haber una nueva transmisión. Iba a tener una computadora balística, LIO 5, aire acondicionado, cámara trasera, sistema de gestión de combate, blindaje compuesto, entre otros, ¿no? Esta interesantísima propuesta, para los que en realidad constituye un tanque de segunda línea, tampoco prosperó. El proyecto Carpainina. ¿Qué significa esto? Carpainina son dos palabras quechuas cuya traducción al español significa sembrar fuego. Para los que no les es familiar, este proyecto, consistía en un proyecto que estaba destinado a renovar el parque blindado de nuestras Fuerzas Armadas, principalmente las del Ejército, ¿no? Se planeaba comprar 110 carros de combate por un monto de 820 millones de dólares. En el SITDEP del 2013, la empresa Rostec presentó un ejemplar del tanque T-90S, que fue la pieza central de la feria de ese año, ¿no? La idea era realizar pruebas con el tanque tras la feria, lo que al final sí se llegó a concretar. ¿Dónde iban a ser desarrolladas estas pruebas? En el Campo Cruz del Hueso. A pesar de que las pruebas de movilidad y precisión de tiro se consideraron exitosas, no se concretó la compra del tanque ruso por razones no especificadas, pero más adelante voy a revelarles algunas fuentes no oficiales que especificaron los motivos por los cuales no se habría adquirido los tanques, ¿no? Ahora, los motivos fueron, primero, la incapacidad del cañón y la munición producida en Rusia para penetrar el frontal de un tanque moderno del tipo y peso de un Leopard 2A4, ¿no? Las otras fuentes que les decía, en el SITDEP 2017 indicaron que para efectos prácticos el proyecto de compra de tanques se encontraba temporalmente congelado. Ahora, la suma comprendía la adquisición de 110 tanques de reciente generación, ¿no? También al igual número de vehículos blindados de transporte de personal y material de guerra, para reemplazar a los viejos M113 que la mayoría de nosotros hemos visto en alguna que otra parada militar, ¿no? Solo el lote de tanques representaba por lo menos el 70% del costo total del proyecto Carbainina. De acuerdo con fuentes militares, el plan incluía la adquisición de munición e infraestructura de apoyo y la repotenciación de una parte de los T-55. Aquí hay que hacer un paréntesis, porque en este punto se barajaban varias opciones de conversión de los T-55, ya sea como vehículo de apoyo a la infantería, como el BMPT-72 Terminator, solo que con un chasis distinto, ¿no? Porque el BMPT-72 utiliza el chasis del T-72. Ahora, también se barajaba la idea de ponerlo como un vehículo de recuperación, como un vehículo de transporte. Miren, acá hay un ejemplo muy interesante. Cuando les menciono un vehículo de transporte, quiero que vean este vehículo. Este se llama el Aksarit. Es un vehículo israelí. ¿Y qué hacen los israelíes con T-55? Fácil. Este fue uno de los vehículos que capturaron en una de las tantas guerras que han tenido los israelíes, ¿no? Lo han reconvertido y lo han puesto así. Todo dependía de lo que ofrecían los rusos como compensación tecnológica. Las empresas presentaron sus propuestas al ejército. El Comité Especial Técnico Operativo, CETO, que vamos a denominar en adelante, recibió una propuesta proveniente de Corea del Sur, que presentaban al K2 Black Panther, fabricado por la compañía Hyundai Rotem, dependiente del conglomerado Hyundai Motor Group. ¿Qué creían? ¿Que Hyundai solo hacía carros? No, señores, Hyundai hace un montón de cosas, hasta barcos, creo que con eso les digo mucho. El K2 Black Panther es considerado un vehículo muy valioso, muy prometedor por distintos círculos militares a nivel mundial, pero su costo es uno de los más altos en el mundo. El CETO revisó el upload
y el T-64 Bulat de Ucrania también, y 2 modelos de tanque alemán, los Leopard en la versión 2A4 ofrecida por España y el 2A6 ofrecida por Holanda. Ambos, en este caso, iban a ser entregados de segunda mano. En el caso del T-90, los rusos lo iban a entregar nuevo. ¿Qué versión del T-90 era? Era el T-90S. Al enterarse de las propuestas españolas y holandesas de Leopard 2A4 y de Leopard 2A6 usados, el Palacio de Gobierno solicitó a la Comandancia General del Ejército un estudio comparativo con el T-90S. Los técnicos del Instituto Militar reportaron que una de las grandes diferencias de Leopard con el T-90S es que el vehículo alemán jamás alcanzó participación en combate, al menos hasta ese entonces. No tenía experiencia de combate, sus cualidades estaban fundadas en datos teóricos y, como les repetía, no habían probado combate real. En cambio, el T-90S pasó todas las pruebas y les dejó impresiones positivas. En todos los tipos de clima y terrenos, claro. Por su construcción se basa en la experiencia de combate del tanque T-72. Ahora, ustedes me dirán, total, ¿es un T-90 o es un T-72? No es este motivo para que entremos en polémica, ¿no? Sencillamente, el T-90 está hecho bajo el chasis del T-72. Ahora, ¿a qué se refieren cuando hablan que está hecho bajo la experiencia del T-72? Fácil, que los T-72, sobre todo los que estuvieron participando en la Guerra del Golfo durante la Operación Tormenta del Desierto, claro, muchos me dirán, pero esos tanques se abrieron como latas de sardinas. Sí, efectivamente, pero esas acciones conllevan a que los rusos hayan replanteado muchas de esas cosas y les hayan hecho mejoras. Por eso se refieren a que están basados en T-72 que tienen mucha experiencia de combate, ¿no? Ahora, el reporte entregado al entonces presidente Humala, quien se interesó personalmente en la realización del proyecto Carpainina, contiene un amplio detalle de la maquinaria rusa alemana y concluye en que el T-90S se aproxima mucho más a las especificaciones del ejército. En estudios anteriores, el ejército llegó a la misma conclusión, pero en el 2009, por razones políticas, el presidente Alan García eligió el vehículo chino MBT-2000, elección que se dio frustrada por las razones que les expuse anteriormente, ¿no? Sin embargo, el T-90, una de las cualidades que tiene es que es de fabricación en serie, tiene la garantía del fabricante y un tiempo de servicio no menor de 30 años. Indicaba el informe que llegó a Humala por esos años. ¿Qué significa que es de fabricación en serie y que es con garantía del fabricante? En fabricación en serie, recordemos que el T-90 tiene un montón de vehículos vendidos a nivel mundial. En el caso de los Leopard, no nos los estaban ofreciendo los alemanes, que son los fabricantes originales, nos los ofrecían los holandeses y los españoles. Eso significa que ante cualquier desperfecto, la empresa fabricante de los Leopard, la Rheinmetall, nunca se iba a hacer cargo de nada. ¿Quiero un ejemplo de esto que ya pasó anteriormente? ¿Se acuerdan de los MiG-29? Efectivamente, o sea, nos lo vendió Bielorrusia y cuando empezamos a ver desperfectos, la RACP, que es la Russian Aircraft Corporation, nunca se hizo cargo de estos porque no nos lo habían vendido ellos, sino un tercero. Por ese motivo es que estaba descartado comprar tanques de segundo también. Ahora, en el caso de los Leopard 2A6 fabricados por Alemania, pero ofrecidos por Holanda, este entró en Holanda en servicio como resultado de la modernización de los Leopard 2A4 entregado de Alemania hacia Holanda en los años 80 todavía. Esta modernización se hizo entre el 2001 y el 2005. Su tiempo de servicio no podía ser mayor a los 15 años. Saquen sus propias conclusiones. El propio ejército tenía como premisa no adquirir tanques usados por motivos ya expuestos, ¿no? A diferencia de los demás postores, solo los rusos desplazaron hasta el Perú un ejemplar de este T-90 para ser sometido a la mirada de los especialistas en el desierto Cruz del Hueso, como ya les detallé, ¿no? Esto quedó en la Panamericana Sur para los que no tienen una idea concreta. Los técnicos rusos iniciaron las prácticas de tiro y otras maniobras con el T-90S bajo la estricta mirada de los efectivos militares. En ese sentido, la opinión de los rusos al final de las pruebas fue que los tanquistas peruanos del T-55 se adaptaron rápidamente a esta nueva plataforma de combate, ya que al ser de la misma empresa, solo que un modelo más nuevo, aún compartía mucha interfaz que hacía más fácil familiarizarse con este nuevo sistema de armas. ¿A qué me refiero cuando les hago mención a esto?
les voy a hacer una comparativa. En el caso de los Leopard, por ejemplo, cuando uno ingresa en su cabina, el Leopard se parece más a un vehículo moderno. ¿Cómo así? Este tiene un volante, ¿no? Sus asientos son abutacados, entre otras comodidades. En el caso de los T-55 al menos, estos no se conducían con un volante, sino mediante palancas. Sus sistemas son distintos, en algunos casos es analógico. Entonces, por eso me refiero que los tanquistas peruanos se familiarizaron más rápido con este nuevo sistema de armas. Ahora vamos a hablar de las cifras, que es lo que al final importa, ¿no? En el caso de los Leopard 2A6 holandeses, este país pedía 2.9 millones de dólares por unidad usados. En el caso de los T-90S, la empresa Uralvagon Sabot nos pedía 6 millones de dólares por unidad, pero son nuevos. En el caso del K2 Black Panther, nos pedían 8.5 millones de dólares por unidad. El T-90 parecía ser el favorito entre los finalistas. Sin embargo, al final no se concretó la compra. Como les explicaba, ¿no? Anteriormente, las razones que expuso el ejército fue que la munición no perforaba la cantidad de blindaje esperado y que el rendimiento del cañón no fue lo que se esperaba. ¿A qué se refieren cuando el cañón no fue lo que esperaba? Porque el fabricante declara que el cañón puede hacer una cantidad de disparos por minuto y que el cañón antes de calentarse también le puede entregar una cierta cantidad de disparos, ¿no? Cosa que en la práctica no fue así. Otro de los motivos es que las cámaras de visión nocturna no alcanzaban el rango ni funcionaban durante el tiempo que declaraba el fabricante, entre otros motivos técnicos, ¿no? Acá podemos ver una de las imágenes del T-90S durante las pruebas de Cruz del Hueso. En resumen, a la fecha no tenemos ningún tanque como reemplazo para los T-55. Se habló en algún momento de modernizarlos con ayuda de la empresa Casanave y ponerlos a nivel de T-55 Tifón 2, pero de esto nunca se concretó. Al parecer, desde que Humala salió del poder, el siguiente gobierno no le prestó mucha importancia, que digamos, a la adquisición de nuevos vehículos de combate. Esto hasta nuevo aviso. ¿Y eso cuándo será? Bueno, sabe Dios cuándo. La pandemia pone en aprietos la posibilidad de adquirir un nuevo tanque en el futuro. Sí, señores, a la fecha no tenemos ni tanques de agua. En mi opinión, ahora les voy a dar la opinión personal que yo tengo, ¿no? Con respecto a este tema, vemos que muchos países occidentales adquieren material europeo o norteamericano, pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, en el caso del M1 Abrams, el ejército lo desestimó, en principio por su elevado costo, en segundo lugar, el ancho que ocupaban estos tanques. Ustedes se han dado cuenta en algunos casos, sobre todo los que han viajado a la sierra, que los puentes en la sierra son bastante estrechos, ¿no? Entonces el Abrams es mucho más voluminoso, en consecuencia no podía desplazarse por esta clase de puentes, ¿no? Principal motivo para descartarlo. Eh, Sumado a su peso, los Abrams son muchísimo más pesados que sus pares rusos. No era el adecuado para los puentes y pistas de nuestro espacio geográfico, valga la redundancia. En tercer lugar, su costo operativo, ya que no nos olvidemos que los Abrams utilizan una turbina en motor de un motor diésel, como la mayoría de tanques. Por último, y no menos importante, las sanciones o embargos de armas de Estados Unidos, que siempre son un riesgo al momento de adquirir algún sistema de armas, ya sean suyas o de alguno de sus amigos, ¿no? Siempre y cuando tengan componentes norteamericanos. En el caso de Leopard, ya sea la versión 2A4, 2A6 o la que sea, en principio vemos que este es un blindado demasiado teórico en su experiencia de combate, salvo los 2A4 turcos con un triste desempeño, ya que en Siria fueron destruidos rápidamente por los sistemas antitanque Kornet, Konkurs, RPG-32. A diferencia de los T-90, que resistieron el impacto de hasta varios proyectiles, incluidos los sistemas norteamericanos TOW, en sus últimas versiones, ojo. Ahora, eso no significa que el T-90 no haya sido destruido en Siria. Han sido destruidos varios T-90, pero si es que nos vemos en un espacio de tiempo, en un año fueron destruidos muchos menos T-90 que el Leopard 2A4. Es decir, que para los rebeldes sirios, o los terroristas como quieran llamar los otros, les fue mucho más difícil saber cómo destruir un T-90 a que destruir un Leopard 2A4, ¿no? Esto por parte de las milicias kurdas. Los Leopard 2A4 fueron abatidos en la primera semana con resultados
tristemente sorprendentes para los turcos. Ahora, en el caso de los Leopard son vehículos con un costo unitario elevado, aproximadamente de 8.5 millones de euros. En tercer lugar, al ser un sistema de armas totalmente distinto a los T-55 de origen soviético, habría que invertir con una nueva capacitación al personal, hacerle mantenimientos, también son más elevados, por supuesto que son más elevados porque los componentes son de origen alemán y la mano de obra alemana es más cara. Con respecto al embargo de armas, esto va a depender mucho de la situación política, ya que vimos en los últimos años que los alemanes no siempre acatan las disposiciones de los norteamericanos con respecto a alguna sanción. En algunos modelos de Leopard existen componentes electrónicos norteamericanos, lo que podría generarnos un problema, ¿no? Nos haría repensar la adquisición de estos carros de combate en el futuro. En el caso del Cadillac Black Panther es un carro bueno, bonito y no necesariamente barato, es un carro prometedor, pero también es uno de los más caros, ya que su costo unitario es de 8.5 millones de dólares la unidad. Si bien es un vehículo con prestaciones muy interesantes, de capacidades superiores en teoría a sus pares occidentales, chinos y rusos, este vehículo es un vehículo sin experiencia en combate. Tiene varios componentes de orígenes diversos, entre los alemanes podríamos ver su cañón Rheinmetall, los norteamericanos como algunos de sus componentes electrónicos. Esto ya sabemos que está sujeto a embargos, ya nos pasó con los KT-1P, por lo que lo hace una opción inviable. En el caso del T-90, podemos descartar rápidamente al T-90S, y aunque a muchos nos gustaría adquirir los T-14 Armata, pese a que Rusia anunció su disposición a exportarlo, debemos ver una opción interesante y más realista que fue ofertada a nuestro país, inicialmente en su variante S. Hay que tener en cuenta a su última evolución, que es nada más y nada menos que el T-90M ProRib 3, ya que es un tanque altamente modificado que se superó a sí mismo y además adquirió muchos componentes y tecnología del T-14 Armata, tales como el cañón 2A821M, sí, el mismo que tiene el T-14, y el sistema de control de incendios Kalina. Además, se actualizarán con los sistemas de blindaje reactivo Relict, que es un blindaje reactivo parecido al Contact 5, el sistema de protección activa Afganit. Ahora, las actualizaciones también están destinadas a mejorar las capacidades de guerra centradas en la red y la coordinación con los vehículos del proyecto Armata. El primer contrato de esto se firmó en el año 2017 y su producción en serie comenzó en el 2019. Con estas importantes mejoras y teniendo en cuenta que el T-90 tiene una línea de producción gigantesca con más de 6.800 tanques entregados, lo que aminora costos unitarios y los tiempos de entrega, así como brindar un soporte adecuado con relación a los repuestos. Al ser tecnología 100% rusa en todos sus aspectos, esto lo exonera de cualquier embargo, lo cual lo hace una idea interesante. Por lo mismo que no lleva ningún componente de otro origen, ¿no? El precio unitario es de 2.3 millones de dólares, pero es el tanque básico, o sea, el T-90A o Vladimir. El T-90M ProRib 3 bordea los 6.5 millones de dólares, con todas sus actualizaciones, claro está, y sistemas de armas. Aún así es mucho más barato que sus pares de otras nacionalidades. Además que los rusos no tienen inconvenientes en darnos la transferencia tecnológica. Estos son los motivos que hacen al T-90M ProRib 3, en mi opinión, el tanque más adecuado para reemplazar a nuestros T-55. Ahora, en función a la utilidad del tanque en la actualidad, el tanque, pese a lo que piensen muchos, sigue y seguirá vigente durante muchos años aún. En el caso de nuestro país, muchos piensan que basta con tener los sistemas antitanque para frenar cualquier incursión de una fuerza acorazada enemiga. Esto no es tan simple como se podría pensar. Uno puede frenar una ofensiva con sistemas antitanque, pero cuando esta es coordinada con varios otros sistemas de apoyo y armas combinadas, tienen que entrar en acción los tanques, nos guste o no, para entrar y frenarlos, y más aún para recuperar territorio. El mismo general Roberto Chiabra, en una de sus entrevistas, afirma que el tanque es necesario para retomar terreno y ser la punta de lanza en una ofensiva y contraofensiva. En ese sentido, vemos que por mucho que se llegue a una guerra no convencional o de guerrillas, aún así el tanque es fundamental. Ejemplos los tenemos bastantes: Chechenia, Siria, Afganistán, Irak, Yemen. Un caso curioso de ejército muy moderno con mucha flexibilidad y éxito en sus operaciones es el caso de Israel, que pese a todo, no saca el tanque de sus esquemas de combate. Al contrario, los moderniza y los equipa con sistemas de protección moderna tipo Hard Kill, como el sistema Trophy. Y en estos días presentó la actualización del Trophy contra munición cinética, que es este.
incorporado no solo en sus Merkabah, sino en muchos de sus otros vehículos blindados de combate. En todos estos conflictos los tanques fueron y serán los protagonistas de grandes ofensivas y contraofensivas, dando una protección efectiva a la infantería y demás armas combinadas contra los ataques más contundentes que vienen del enemigo, sin contar su fuerte efecto disuasivo y psicológico. El hecho que la guerra moderna haya evolucionado no significa que el tanque no pueda hacerlo, ni se pueda reinventar para volver a marcar la pauta tal y como lo hizo en la Primera Guerra Mundial. Un ejemplo concreto y contundente es el caso del T-14 Armata. Este tanque entendió el esquema de la guerra moderna, en la que las amenazas provienen de cualquier lado y en cualquier forma. Es así que este tanque tiene un radar de barrido electrónico tipo AESA en 360 grados, sistema de protección activa Afghani tipo Soft Kill o perturbadores como otros los llaman. Tiene sistemas tipo Hard Kill que eliminan cualquier proyectil SIG como el Trophy. Tiene blindaje reactivo como el Relict. La tripulación va a una cápsula blindada separada de la estructura del vehículo. O sea, ya no va a pasar, por ejemplo, como pasaba con los T-72, que al darle en la munición de la torreta salía volando y matando a la tripulación, ¿no? Su interfaz de comunicación es satelital. El cañón puede disparar misiles antitanque, su cañón coaxial tiene funciones antiaéreas. En resumen, este vehículo puede resistir y superar sin ninguna complicación cualquier amenaza moderna, sea convencional o no convencional, con toda su moderna electrónica, algo que antes era imposible para un tanque. También puede hacerle frente a drones. En este punto, muchos me podrán hacer referencia a los resultados de la guerra del Nagorno-Karabaj, guerra en la que los tanques fueron las presas de oleadas de drones. Series. Para entender este resultado hay que entender que la guerra no es un asunto de un sistema de armas contra otro, ¿no? No es un tanque contra tanque, no es helicóptero contra tanque, no es así. La guerra es una confrontación de varios sistemas de armas en conjunto contra otro sistema de armas combinado. Tal es así que uno de los principales motivos por los cuales los tanques armenios cayeron fue porque tenían una pobre defensa antiaérea de punto, escasa defensa antiaérea en general, ¿no? No tenían superioridad aérea, carecían de manpads, de sistemas de guerra electrónica, etc. Este vacío de espacios fue bien aprovechado por los azeríes, que no dudaron en enviar sus oleadas de drones con los resultados que ya todos conocemos, ¿no? Y no solo fueron presa de los tanques, sino también la artillería, la infantería. La guerra y sus avances caminan a pasos agigantados. Ejemplo de ello es el FAK-57 ruso, o más conocido como el asesino de drones, cuya invención fue a partir de las lecciones que nos dejó la guerra del Nagorno-Karabaj. Otra razón de fuerza para reafirmarme que el tanque tiene mucho que dar de sí en el campo de batalla actual y del futuro es que vemos cómo algunas de las principales potencias siguen apostando por este. Ahí tenemos los alemanes con su Leopard 2 a 7 o su más reciente desarrollo, en respuesta al T-14 Armata, como es el Leopard 3. Los coreanos con su K2 Black Panther, los norteamericanos con su Abrams M1A2 SEP-4, o los rusos con todos sus T-72, T-80, T-90 modernizados, o su joya de la corona que es el T-14 Armata. En cuanto a los países que aún no se han sumado al desarrollo de un nuevo tanque, estos han destinado fondos para las actualizaciones de los tanques que tienen en sus inventarios. Un ejemplo de estos es Francia con sus Leclerc, los británicos con sus Challenger 2, los israelíes con su Merkava 4, los ucranianos con su Soplot, etc. Todos estos países siguen apostando por el tanque, así que pensar que el tanque ya tiene los días contados carece de fundamento, en vista de que la realidad que nos exponen las principales potencias, sin contar que los tanques cuando entran en el campo de batalla cambian la dinámica del mismo. Un carro de combate en un campo de batalla puede ser decisivo. El efecto psicológico y su abrumadora potencia de fuego pueden complicarle las cosas al enemigo. Así que, señoras y señores, tenemos tanque para rato. Bien, amigos, eso fue todo por el video de hoy. Mi nombre es Wilfredo Campos y esto fue Crónica Universal. Hasta pronto.